Imagina que eres un héroe de rango S conocido y temido por los villanos, pero eres traicionado y acabas reencarnando en un joven de 17 años con los poderes de un villano, pero con todas tus habilidades de combate y con el potencial para traer el fin de la humanidad. Hoy te resumo, un héroe para matar. El descendiente del día y el descendiente de la noche se odiaban mutuamente. El conflicto en el que han estado ha durado desde eras mitológicas, y esta fue heredada a los humanos, que luchan en una guerra sin fin. En un banco, a plena luz del día, se encontraba un grupo de villanos robando cada centavo. Quien encabezaba este ataque era un villano de clase A llamado Ralph el Payaso. La policía intentaba frenarlo, pero Ralph elevó una pelota gigante por los cielos y utilizó su ataque esfera mortal para aplastarlos. Quedaron algunos oficiales conscientes. Uno le apuntó a Ralph, pero este respondió con otro ataque llamado Pino al Blanco, el cual estaba cargado de poder, y creó una explosión al apenas impactar con el objetivo. Los secuaces ingresaron al banco y en poco tiempo se robaron todo el dinero. Un autobús escolar llegó a buscar a Ralph. Se encontraba feliz al ver la cantidad de dinero que tenía en sus manos, pero el dinero no era lo único que se había llevado. Los matones tocaron la puerta del autobús. Molestos por la tardanza, le recriminaron al conductor. Este les preguntó quiénes eran las personas que le acompañaban. Los matones les respondieron que eran rehenes. Se trataba de una niña pequeña, la hija del gobernador, y su esposa, quien les pedía que liberaran a su hija, pues solo era una niña. Los matones solo la agarraron y arrastraron a la mujer sin escuchar su petición, mientras su hija, aterrada, lloraba, hasta que el conductor se paró y le pidió a los matones que las liberaran. Agarró a uno de los matones de la cara y les repitió que la soltaran. Los matones no entendían este comportamiento. El otro matón soltó a la mujer y estaba listo para pelear. Paréntesis es una explicación llena de utilidad. En este mundo existen dos tipos de seres únicos, además de los humanos normales. Están quienes cometen crímenes impulsados por sus descabellados deseos. Son los herederos del descendiente de la noche, denominados villanos. Ralph se encontraba dirigiéndose hacia el autobús con el resto de su grupo, y antes de que pudiera subir, uno de sus secuaces salió disparado del autobús por las ventanas. Pero también están aquellos que luchan contra los villanos, héroes aclamados buscando la justicia. Ellos son los herederos del descendiente del día, denominados Psykers. Quien se había hecho pasar por un villano era un Psyker llamado Cassian Lee, de rango S. Nuestro protagonista saludó a Ralph, pues ya se habían enfrentado hace un año. Cassian se quitó su comunicador, pues estaba pensando en hacer las cosas a su modo. Ralph y sus secuaces, inmovilizados por el miedo, solo podían ver el ataque de Cassian. Luego de este encuentro, al día siguiente, los medios correrían una noticia y una mala opinión ante un excesivo uso de la fuerza por parte de un Psyker contra unos ladrones de banco. Por ende, el Comité de Derechos Humanos envió una solicitud para que LAMPAS, la Organización Internacional de Psykers, castigue a Cassian Lee por sus actos de violencia indiscriminada. Ahora dentro de LAMPAS, en la sede de Washington, Estados Unidos, se encontraba la directora del establecimiento, una Psyker de rango S, en una reunión frente a Cassian. La directora le preguntó a Cassian si él era un villano. Ambos tenían una discusión por el comportamiento de Cassian frente al ataque de Ralph. La directora le reclamó que Ralph escapó por su actitud descuidada y su excesiva confianza. Cassian le explicó que sus ataques fueron excesivos por la seguridad de los rehenes, pero la directora le refutó que debió ser más cuidadoso. Para los Psykers, la seguridad de los civiles está primero. Cassian, con una actitud arrogante, le dijo que estaba seguro de poder ponerlos a salvo y atrapar a Ralph. La directora, con aún más firmeza, le recordó que debía pensar con juicio y actuar con calma. Después de todo, era un Psyker, debía comportarse como tal. Solo porque él veía algo que le parecía estar bien, no significaba que eso era correcto. Sus consecuencias no eran muy distintas a las de un villano. Cassian se quedó callado y la directora le dijo que estaba suspendido hasta nuevo aviso. Cassian se retiró molesto del establecimiento. En eso, su celular comenzó a sonar. Era un viejo amigo llamado Jeff. Él atendió la llamada y Jeff le pidió que lo visitara lo antes posible. Él estaba en Grecia, en la isla de Rodas. Cassian tomó un avión y se dirigió al encuentro de su amigo. Ya en Rodas, nuestro prota aprovechó el tiempo para conocer los alrededores. Cassian recordó que hace 6 meses no veía a su amigo. En eso, un recuerdo llegó al pensamiento de Cassian. En un viejo orfanato se encontraban dos peluches moviéndose como si tuvieran vida propia. Un pequeño niño, Cassian, estaba sorprendido por lo que veía, mientras un joven Jeff le explicaba que usaba sus poderes para mover a los peluches. Cassian le preguntó, asombrado por sus poderes, si Jeff se convertiría en un Psyker. Jeff no estaba muy seguro de serlo, pero Cassian lo animó para que se convirtiera en uno. A Cassian le traía una ligera nostalgia el viejo recuerdo. Ya en el atardecer, Jeff se estaba demorando en llegar al punto de encuentro. Tampoco contestaba su celular, hasta que apareció detrás de Cassian. Cassian pudo notar las heridas de Jeff. Se veía cansado y malherido. Jeff le dijo a Cassian que no debió traerlo a Rodas. Le entregó un collar y le intentó explicar la importancia del collar, pero no pudo al toser sangre. Realmente estaba herido de gravedad y Cassian temía por la vida de su amigo. Jeff le gritó a Cassian que no había tiempo, él tenía que irse de aquí o también estaría en peligro. Cassian estaba por llamar a la ambulancia, pero antes de poder hacer algo, una persona encapuchado y con una espada se acercaba. Jeff empujó a Cassian, pero no pudo evitar el ataque del enemigo. Cassian vio la muerte de su amigo frente a sus ojos. Se quedó un momento paralizado frente a la cabeza de Jeff mientras el enmascarado huía. Con toda la ira contenida, salió a perseguir al atacante. Después de perseguirlo por un rato, Cassian había llegado al borde de un precipicio, donde lo esperaba el encapuchado. Cassian se encontraba cansado de correr. Le preguntó si mató a Jeff por venganza, o si le habían pagado para que lo mataran. Cualquiera hubiese sido la razón, Cassian lo aniquilaría. De repente, el encapuchado habló, diciéndole que nadie es más irrespetuoso que él. Cassian se dio cuenta. Era un Psyker que ya conocía, Jack Khalid.
de rango S. Cassian le preguntó por qué había matado a su compañero Psyker. Jack le respondió que solo se deshizo de un traidor. Por detrás de Cassian apareció una mujer diciéndole que Jeff había matado a un Psyker y los había traicionado, afirmando que tenían pruebas y un testigo. También le dijo que los líderes de Lampas ya estaban al tanto de todo. Era otro Psyker de rango S llamado Lyra. Jack le dijo a Cassian que él también era un sospechoso y le pidió que le contara lo que habían hablado con Jeff antes de su muerte. Cassian hizo silencio por un momento, suspiró y exclamó que Jeff trabajó como Psyker por más de 10 años y nunca mató a nadie en todo ese tiempo, y ahora ellos querían hacerle creer que Jeff se convirtió en un asesino. Lyra le advirtió que los acompañaban otros 2 Psykers de alto nivel. Jack le dio una advertencia a Cassian, diciéndole que debía comportarse como tal. Cassian sonrió y le respondió que tenía razón, atacando a los 2 Psykers que lo rodeaban. Jack desenvainó su espada, atacó a Cassian, pero él dio su ataque y contraatacó a Jack. Preparó uno de sus ataques especiales, Espada de Sombra, mientras que Lyra atacó con ráfaga gélida. Cassian, lleno de ira, esperaba sus ataques. La batalla entre los 3 se desarrolló, pero antes de que Cassian pudiera responder, una bala atravesó su cuerpo. Cassian cayó de rodillas al suelo. Era un francotirador que respaldaba a los Psyker. Lyra le pidió a Cassian que se rindiera, y le advirtieron que si no lo hacía, el próximo disparo iría en la cabeza. Cassian respondió con un ataque. Era uno de los más fuertes que tenía, fuego infernal. Luego de lanzar el ataque decidió huir y se tiró al precipicio, pero antes de tocar el agua, otra bala había atravesado su cuerpo. Cassian estaba cayendo al agua, derrotado ya sin poder hacer nada. Comenzó a hundirse lentamente, rozando su muerte. En el otro lado del mundo, en un baño de hombres, se encontraba un grupo de jóvenes que habían ahogado a un muchacho dejando su cabeza en el inodoro. Los matones se decían el uno al otro que el muchacho no estaba respirando y que había muerto, así que decidieron huir. El muchacho despertó, sacó su cabeza del inodoro, se oyó desconcentrado y tenía el mismo collar que Jeff le había entregado a Cassian. El muchacho no entendía dónde se encontraba y decía haber caído del acantilado. Su voz era distinta, se miró al espejo y no se reconocía. No tenía sentido para él. Pensó que era un sueño, se lavó la cara y se peinó. No, pero se percató de que no era un sueño. Era Cassian, quien se encontraba en el cuerpo de este joven. Cassian estaba confundido, pero con la velocidad de un rayo, sus recuerdos llegaron a su mente. El nombre del muchacho era Gang-Gu Won y se encontraba en Corea. La confusión de Cassian era cada vez más grande, hasta que una voz habló de la nada. Cassian se alertó. Le preguntó a la voz dónde se encontraba. Del collar de Cassian salió una extraña presencia oscura. Era una especie de ojo parlante llamado Moros, un espíritu poderoso de tiempos ancestrales. Cassian interrogó a Moros preguntándole qué era. Moros le dijo a Cassian que debía tener muchas preguntas y le preguntó si quería respuestas. Luego de la explicación de Moros comenzaron a repasar. Moros le devolvió la vida a Cassian en el cuerpo de Gang-Gu. Cassian se encontraba molesto al escuchar la historia previa acerca de su muerte. Moros agregó que Jeff lo había dejado al cuidado de Cassian y que lo había hecho para protegerlo. Cassian estaba pensando y le preguntó a Moros qué era lo que buscaba Jeff. Él recordaba que era algún tipo de espada. Moros le contestó que se trataba de Mark, la espada de la aniquilación, un arma antigua creada durante la guerra mítica. Cassian le preguntó a Moros por qué debería de confiar en él. Moros le contestó que tuvo que sacrificar la mitad de su poder para revivirlo. Cassian no le creía, pero algo llamó su atención en su teléfono. Era una noticia acerca de Cassian Lee, que lo incriminaba al recibir sobornos por los villanos a cambio de favores. Lampas había organizado un ataque secreto. Eliminaron al Psyker corrupto. También anunciaban una pérdida en la operación. Era el Psyker Jeff Maralek. Cassian, maldiciendo a Lampas, reclamó que él era inocente, mientras unas ráfagas de energía lo cubrían. Moros le pidió a Cassian que se calmara, pero Cassian había adoptado una forma inesperada, con garras en sus manos. Sus ojos habían cambiado de color, tenía marcas en su rostro. Cassian lucía como un monstruo. Mientras esto sucedía, en otro lado de la escuela, los 3 matones estaban esperando impacientes a una persona. Otro estudiante se dirigía hacia ellos. Uno de ellos le preguntó al estudiante si había revisado. El estudiante le respondió que sí, pero no había nadie en el baño. Ese comentario los había sorprendido. También le preguntaron si se encontraba la policía o la ambulancia, pero ninguna de las dos se encontraban. Estos eran los matones que habían ahogado a Gang-Gu. Uno de ellos estaba seguro de que no respiraba. Le dijeron al estudiante que se retirara. Estaban agradecidos de que no hayan muerto, pero irían una vez más a atacarlo. Cassian se encontraba en la terraza de su escuela, pues decidió esconderse usando sus habilidades para llegar tan alto. Le reclamó a Moros por qué se había convertido en un villano. Moros le explicó que su muerte alteró el curso del destino. El Gang-Gu verdadero estaba destinado a convertirse en un villano, y no cualquiera, sino uno con el potencial de traer el fin del mundo. Cassian se sorprendió al escuchar estas palabras. Le preguntó a Moros si ahora, al ser traído a la vida, ese era el destino que le pertenecía. Moros afirmó su respuesta. Cassian no lo creía. Él se encontraba preso de pasar a ser un Psyker, a un villano, y más siendo capaz de destruir el mundo. Su ira explotó y le gritó a Moros por qué lo había traído de vuelta. Moros le ordenó que se controlara, pero Cassian no respondía. Moros le explicó que los villanos no escuchan razones, sino que son impulsados por sus deseos. Moros agregó que estaba seguro de que Cassian lo podía sentir, el deseo maligno en lo profundo de su mente. Moros le dijo que por ahora él podía ayudar a controlar su ira, pero entre más creciera, sería más difícil para Moros el ayudar a controlarlo. Cassian se lamentó y pensó que ahora él era un villano, entonces ya no tenía sentido su vida. Pero Moros le dijo que debía seguir viviendo, o por lo menos es eso lo que le diría a Jeff en este momento.
Moros le comentó que antes de que se volvieran a ver con Jeff, lamentaba el haberlo arrastrado a esto. Él sabía que su muerte se acercaba, pero se negó a huir de ella. En lugar de eso, renunció a su última oportunidad por Cassian. Moros agregó que no debía permitir que el sacrificio de Jeff fuese en vano. Moros felicitó a Cassian por haberse calmado, aunque Cassian seguía teniendo un pésimo carácter. Cassian, al calmarse, adoptó su forma humana. También tenía curiosidad al saber que era Moros, ya que tal poder de revivir a una persona era algo que lo desconcertaba. Moros le dijo que pronto lo sabría, al encontrar la espada de la aniquilación. Cassian le preguntó si la espada tenía algo que ver con la muerte de Jeff. Moros le afirmó su pregunta. De repente, una voz se escuchó llamando perdedor a Cassian. Eran los matones que habían ahogado a Ogango antes. Un alumno de cabello rojo y bastante apuesto se encontraba caminando en la escuela. Era Uchan Kin, un aprendiz de Psyker con habilidades de fuego. Su teléfono comenzó a sonar. Atendió una llamada de un tal Daegu Lee. Luego de hablar un poco, Uchan se percató de algo. Observó una situación en la azotea del establecimiento. Los matones acorralaron a Cassian. Él los observó y recordó lo que anteriormente le habían hecho al antiguo portador de su cuerpo. Cassian observó a Moros, pero este le dijo que no se preocupara. Los demás no podrían ver a Moros. Uno de ellos comenzó a gritarle a Cassian por haberlos asustado. Otro le dijo que él debía volver con ellos al despertar y le preguntó que qué hacía escondido en la azotea. De manera desafiante les preguntó si habían terminado y les dijo que no se encontraba de ánimos para lidiar con ellos. También les advirtió que los golpearía si lo molestaban. Moros, preocupado, le dijo a Cassian que incluso en forma humana, los villanos son mucho más fuertes que los humanos normales. Cassian entendió que debía contenerse. Uno de ellos, irritado por las palabras de Cassian, se acercó a él amenazándolo. La mirada de Cassian solo lo irritó más, hasta que decidió golpearlo, pero fue detenido por un fuerte puño en su cara. Quedó atónitos. Cassian se preparó para luchar. Uno de ellos corrió hacia Cassian con un bate de béisbol. El líder no podía creer lo que veía. Dos de sus hombres habían caído de un solo golpe al suelo. Cassian le preguntó si no sentía culpa por abusar de los demás, pero este hizo una sonrisa malvada y se burló de la manera en que actuaba Cassian ahora. Cassian, al ver la actitud, se decidió a golpearlo. Cassian corrió en la dirección donde se encontraba el bravucón. Él había tomado una pose de pelea. El bravucón lanzó un golpe hacia Cassian, pero este lo esquivó y arremetió contra el bravucón en la cara. Aún molesto por la actitud del bravucón, Cassian lo tomó de la camisa, lo levantó en el aire. Estaba decidido a darle una paliza, pero se escuchó la voz de otro estudiante diciendo que ya era suficiente. Era Uchan. Cassian le preguntó que quién era él para meterse. Uchan le respondió que el matón no estaba a su nivel, qué punto tenía al seguir golpeándolo. El matón no podía creer que Uchan lo consideraba más débil, y esas palabras detonaron un enojo que lo hizo actuar y atacar a Cassian por la espalda. Pero Cassian arremetió con una patada que hizo caer al suelo al matón. Uchan agarró del hombro a Cassian, pero este pensó que lo atacaría, y se defendió golpeándolo con un codazo, pero Uchan lo bloqueó. Moros le dijo a Cassian que no se enfrentara con Uchan. Él era un Psyker y era peligroso enfrentarlo. Uchan respondió con un golpe. Cassian apenas fue dañado en su mejilla. Ambos estaban en guardia, preparados para el siguiente golpe, pero Uchan le pidió a Cassian que se detuvieran. Le pasó una curita a Cassian, ya que su cara estaba sangrando un poco. Cassian la tomó y se retiró en silencio. Uchan se sorprendió de que él solo derrotó a 3 personas. Para colmo, le dolía el área del brazo que utilizó para defenderse del golpe. En un cibercafé, Cassian intentaba ingresar a Lampas con su respectivo usuario y contraseña, pero este había sido eliminado. A Cassian no le sorprendía esto. Luego de eso, le preguntó a Moros cómo sabía que Uchan era un Psyker. Moros le respondió que pudo sentir el poder de un Psyker cuando tocó a Cassian. Cassian pensó que era muy útil, pero no era lo único que podía hacer. Moros pues podía hacer un análisis de poder. Moros le pidió a Cassian que se transformara en su forma de villano para analizar sus habilidades. Cassian se quedó pensando, pero luego accedió, ya que era la única alternativa que le quedaba. Cassian le preguntó a Moros qué es lo que debía hacer. Moros le explicó que los villanos no pueden tener el control de los 5 sentidos y las 7 emociones. En el caso de Cassian, la ira era el factor que lo hacía transformarse. Cassian lo entendió y recordó su último episodio antes de morir. Gritó como un loco. Moros le preguntó que qué hacía. De esa manera no se iba a transformar, debía imaginarse la ira en su mente. En medio de la carretera se encontraban 2 personas hablando de un villano llamado Blaster, un villano que utilizaba bombas y le gustaba ver las explosiones. Había llegado hace 2 días a Corea y lo habían visto en Gadan. Una de las personas era Uchan y la otra persona era un Psyker de grado B llamado Daegun Lee. Uchan estaba decidido a acabar con los villanos. Tenía una fría idea de sus intenciones. Eran criminales peligrosos para la sociedad, ya que no podían controlar sus deseos y emociones. Uchan quería encontrarlos a todos y eliminarlos antes que causaran problemas. Volviendo con Cassian, él logró transformarse en su modo villano y Moros le mostró una pantalla al frente suyo con las estadísticas y poderes. Parecía a las estadísticas de un videojuego. Cuchilla de sombra y regeneración eran sus actuales poderes. En su forma de villano, sus heridas se curaban rápidamente. Dependiendo de los puntos de magia, era la regeneración que podía obtener. Su habilidad oculta aún no estaba activa. Al subir de nivel, despertaría y solo tenía 300 puntos de magia. A Cassian le extrañó esto, ya que cuando era un Psyker tenía 1500 puntos. Le preguntó a Moros si de verdad él tenía el potencial de traer el fin del mundo. Moros le respondió que sí tiene el potencial
potencial y debía de desarrollarlo. Cassian le preguntó si podía hacer este análisis con otras personas. Moro le respondió que podía utilizarlo 3 veces al día. Si se excedía, quedaría inconsciente durante medio día. Moro le dijo a Cassian que probara su habilidad principal. Él le explicó que debía visualizar una cuchilla de sombra en su mente, pero antes de terminar de explicar, Cassian ya había logrado realizar su habilidad. Observó su poder detenidamente. Era una cuchilla tangible y filosa. Moros estaba sorprendido de su progreso. Ahora entendía el potencial que tenía. Moros le contó que los villanos podían crear sus propias armas y atuendos. Cassian creó un atuendo simple que a Moros no lo dejó muy encantado. Ya al comenzar a anochecer, Cassian se dirigía a la casa de Gangu. Moros lo observó por un momento. Cassian le respondió que Gangu tenía familia. Sus padres no estaban, pero tenía una hermana mayor. Cassian sentía que debía hacerlo. Puede que Gangu estuviera destinado a ser un villano, pero él quería a su hermano. Moros le preguntó si tenía culpa. Cassian le dijo que sí, después de todo había muerto por su culpa. Justo en ese momento se escuchó el sonido de una explosión cerca de Cassian. Las personas corrían, aterradas. Un edificio estaba prendido en llamas en su interior. Las personas comenzaron a gritar. Se trataba de un villano. Una persona gritó que el villano había atrapado a una mujer y su hijo. Cassian había tomado una decisión. Comenzó a correr hacia el edificio. Moros estaba preocupado. Le dijo que este no era un matón como los demás. Los villanos, después de todo, eran muy fuertes, aún más fuertes que los humanos. Cassian le respondió que entonces se transformaría en su modo B, pero él no entendía la ley de los villanos. Al menos que tengas una buena razón, era mal visto que un villano atacara a otro. Algo así traería repercusiones y generaría muchos enemigos. Cassian se frenó ante el edificio en llamas y solo dijo que así sea. Él entendía que el villano tenía rehenes y que estos estaban en peligro. Su decisión era obvia. Moros, viendo su determinación y recordando aquellas charlas entre Jeff acerca de Cassian, donde Jeff le comentaba a Moros que Cassian tenía un mal carácter, pero dentro de él habitaba un alma gentil, tomó la decisión de confiar en Cassian. El edificio era un caos, tiendas y objetos destruidos por todos lados. Dentro de él se encontraba una mujer y su hijo atados a una silla, pidiendo clemencia. El miedo los invadía. Las palabras de locura del villano solo ponían más tensos a los rehenes. Su rostro era macabro. Blaster, un villano de rango C con la habilidad de crear bombas. Uchan se encontraba en una estación de servicio cargando combustible. Él vio la herida en su brazo, recordó la pelea con Cassian y tenía dudas de lo que había pasado. Su celular comenzó a sonar y al atenderlo, la preocupación llegó a él. Su compañero se encontraba hablando con su mujer cerca de Uchan. Uchan le reportó la situación. Los habían llamado para detener a Blaster. Volviendo con el villano, él le preguntó al niño que estaba atado si alguna vez había visto fuegos artificiales de muchos colores en el cielo. El niño le respondió que no. Blaster se lamentó de eso, pero le dijo que no se preocupara porque hoy vería algo aún más deslumbrante. El cuerpo de la madre estaba lleno de bombas y con una cinta en su boca, Blaster la haría explotar delante de su hijo. Se notaba la emoción del maníaco villano al esperar la explosión. Blaster no sabía qué bomba activar primero, la del brazo, la de la pierna, el torso. Quería su cabeza de recuerdo, pero antes de que empezara, las luces del edificio se apagaron. Blaster se dio cuenta que había un intruso en su zona. Él ya había colocado una trampa por si alguien subía a las escaleras. De repente, por detrás suyo, la silueta humana rompió una ventana y estaba a punto de atacarlo. Era Cassian en su modo B. Moros percibió que los rehenes se encontraban bien, pero le gritó a Cassian que tenía una bomba en su pecho. Cassian se movió rápido para que la bomba no explotara cerca de los rehenes. Parecía que la explosión había acabado con él. Blaster se levantó una vez más. Estaba feliz de haber hecho explotar a alguien, y de inmediato dirigió su atención ante la familia atada. Quiso empezar con las explosiones, pero algo lo detuvo. Una sombra oscura y afilada le había cortado uno de sus brazos. El grito de dolor de Blaster se hizo notar. Cassian agarró de la camisa a Blaster y lo estampó en el suelo de un golpe. Blaster aún pondría resistencia, pero Cassian lo agarró del brazo que le quedaba y lo arremetería una vez más. Se escuchaban los fuertes golpes que conectaban con la cara de Blaster. Cassian se había empecinado en golpearlo una y otra vez, perdiendo el control de sí mismo, hasta que Moros lo llamó y lo hizo entrar en razón. Moros le preguntó si podía escucharlo, pero Cassian estaba atónito al ver el estado inconsciente de Blaster. No entendía por qué lo había golpeado tanto. Moros le dijo que había perdido el control por un momento y se había dejado llevar por la ira. Si no hubiera recuperado el control, Cassian se hubiera convertido completamente en un villano. Cassian estaba molesto por sus actos descuidados. Moros le preguntó si se encontraba bien. Él le respondió que sí y debía revisar el estado de los rehenes. Pero al acercarse más y más, la madre y el niño miraron con terror a Cassian. La policía había llegado a la escena del crimen. La pareja de Psyked estaba informando a Lampage que los rehenes se encontraban bien y catalogaron el incidente como una pelea entre villanos. Uchan observaba la escena y se sumergió en sus duros pensamientos, pero escuchó de los obreros algo que le había llamado la atención: un villano que había salvado a los rehenes. Uchan quiso preguntarles por ese comentario, pero su superior lo llamó. Le pidió que revisara las cámaras de vigilancia. Uchan, sin perder más tiempo, se dirigió a realizar su tarea. Cassian se encontraba recordando lo que había vivido con los rehenes y se sentía mal por lo ocurrido. Le preguntó a Moros si sin su ayuda él perdería el juicio otra vez. Moros le respondió que sí, y finalmente Cassian aceptó en lo que se había convertido. Su celular comenzó a sonar. Era la hermana de Gangu, diciéndole que la cena estaba lista. Moros le preguntó si de verdad quería ir, pero el estómago de Cassian respondió esa pregunta. En la sala de seguridad, los presentes no podían creer lo que miraban.
Se trataba de Cassian salvando y desatando a los rehenes. El Psyker, compañero de Uchan, no lo creía, y este video fue el principio de los conflictos internos para Uchan. En el departamento de Gangu se encontraba Cassian mirando la comida que su actual hermana le había dejado, junto a una nota explicándole que debía calentar la comida. Cassian tuvo recuerdos de su niñez en el orfanato. Una vez llegó tarde a la cena, y por eso las empleadas no quisieron darle comida, pero Jeff le había traído algo de comer y le pidió a Cassian que guardara el secreto. Cassian comió ese bocado con mucha alegría. Eran recuerdos que se asemejaban por alguna razón a esta actual situación. Calentó la comida y se dispuso a comerla. Al otro día, la alarma sonaba, marcando el comienzo de un nuevo día. Cassian comenzó su día con actividades normales, pero al mirarse al espejo no creía lo que estaba pasando. Pensó que se sentiría mejor al dormir y despertarse en la mañana, pero lo único que quería era volver el tiempo. Moro saludó a un irritado Cassian. Este se preparó para ir a la escuela, pero Yuri, su ahora actual hermana, lo detuvo. Le dijo que debería despedirse primero antes de salir. Cassian se sentía raro al verla y actuar como su hermano. Yuri le dio una tarjeta de débito que le había pedido. Ella había depositado su mesada en su tarjeta. Cassian no lo entendía, pero recordó una situación que le había pasado a Gangu. Él le pidió un adelanto de su mesada, ya que los matones le habían robado todo su dinero, pero no era capaz de contarle a su hermana y le mintió al decirle que había perdido su billetera. Cassian entendió la situación, le agradeció a Yuri y se dispuso a marcharse a la escuela, pero antes Yuri notó algunos cambios en Cassian, como su peinado. Yuri pensó que le quedaba muy bien y creyó que estaba saliendo con alguien, pero Cassian solo se despidió sin decirle nada más. Ya en la escuela todos los alumnos murmuraban. En la clase de Cassian se podía ver un grupo de estudiantes que observaban sorprendidos a un afectado alumno. Era uno de los matones que Cassian había noqueado. Este, harto de que lo miraran, miró a sus compañeros, pero ellos rápidamente voltearon. El bravucón comenzó a gritar preguntando si tenía algún problema con él. Él recordó la paliza que había recibido por parte de Cassian, pero una mano tocó su hombro y lo distrajo. Era Cassian, que le preguntó dónde estaba su asiento. El matón, lleno de miedo, le señaló dónde debía sentarse. Cassian tomó asiento y Moros, observando al bravucón, le dijo a Cassian que ese chico quería matarlo. Los alumnos comentaban la pelea entre villanos que se había dado cerca de la escuela. Algunos de ellos habían observado la pelea y se encontraban emocionados, pero luego el foco cambió a otro villano que se decía haber matado a una chica de la preparatoria. La habían descuartizado y sacado toda su sangre. El nombre del sospechoso asesino es Driver, el jefe de la villanía de Gadam. Paréntesis, la villanía es un distrito donde pueden habitar los villanos. Cassian se quedó pensando al enterarse que una villanía estaba en la ciudad de Gadam. Compañeros agregaban que Driver había matado a la víctima solo para hacer un experimento. En otra parte, cerca de la escuela, un joven se reía de la cara de su amigo. Este era el jefe de los matones que atacaron a Cassian. Él le estaba pidiendo ayuda a Daegu, un matón que se dedicaba a amenazar estudiantes. Él era aún más peligroso y su violencia era despedida. Se le dio un sobre con dinero para que hiciera un trabajo. Uno de los matones no podía creer que estaban recurriendo a Daegu, pues era alguien con quien no le gustaría involucrarse, pues se notaba que era bastante peligroso. Había terminado el día de clases y Cassian estaba caminando por el pasillo cuando es llamado por Uchan. Él le preguntó por su nombre y cómo se encontraba su herida. Cassian le respondió que ya casi sanaba. Cassian no quería levantar sospechas, así que aunque su herida hubiese sanado a causa de sus poderes, de igual forma, él se puso una curita en su cara. Le preguntó a Uchan que qué era lo que quería. Uchan se dio cuenta que alguien lo estaba observando. Él le dijo que le daría algo. Cassian le dijo que no le interesaba. Uchan le volvió a preguntar por su nombre. Gangu Won fue la respuesta de Cassian. Al salir de la escuela, Cassian habló con Moros acerca de Uchan. Él sabía quién era, Uchan King, un Psyker con poderes de fuego, alto y apuesto, con buenas calificaciones. Era un Psyker prometedor y con fuertes principios. Moros le preguntó si lo envidiaba. Cassian le respondió que el Psyker que más admiraba a Uchan era Cassian Lee, el Psyker de fuego que fue en algún momento. Cassian no entendía por qué no asistía a una escuela especial para Psyker. Los bravucones aún seguían a Cassian. Moros también se había dado cuenta de esto. Ellos pensaban que Cassian no se había percatado de su seguimiento. Los demás estaban ansiosos y se pusieron en marcha. Al llegar a una zona de la ciudad vieja y desgastada, los bravucones se detuvieron, ya que Cassian había ingresado a la villanía y temían de ingresar. Daegu asustó a uno de los matones. Este se asustó y lo insultó, pero luego se retractó, ya que le tenían miedo a Daegu. Ellos señalaron por dónde había ingresado Cassian, pero no había nadie. Uno de ellos gritó que se había marchado al doblar la esquina. Todos salieron corriendo a atraparlo, pero uno de ellos tenía miedo de entrar a la villanía. El lugar daba miedo. No se encontraba nadie. Daegu vio que llegaron a un callejón sin salida. Le preguntaron a uno de los matones si estaba seguro de lo que había visto. Daegu perdió la calma y pateó al matón. Le preguntó que qué estaba jugando, hasta que una voz detuvo la violencia de Daegu. Era Cassian mirándolos fijos a los matones, mientras que una cámara de seguridad apuntaba al grupo. Un villano los observaba atentamente, esperando por si algo pasaba. Daegu se dio cuenta que Cassian no estaba nervioso por verlos. Elogiaron su valentía, y Daegu le dijo que se enteró que había lastimado a su amigo. Cassian solo los miraba frío y callado, sin decir nada. Esta actitud molestó a Daegu, quien comenzó a contar hasta 3. Antes de que terminara, Cassian debía ponerse de rodillas. Daegu contó. Llegó a 3, pero Cassian seguía igual. Por alguna razón,
sorprendió a los matones. Daegu acercó su rostro a Cassian. Él estaba enfadado y listo para golpearlo, pero Cassian metió sus dedos en los ojos de Daegu, lo agarró del pelo y lo estampó contra la pared. Daegu cayó al suelo mientras Cassian le decía que no debía exponer la cara en una pelea de esa forma. El compañero de Daegu salió al ataque. Cassian, ya molesto, decidió ser más duro con los matones y aplastó la cara de su último atacante. Era a los que quedaban. Les preguntó si atacarían, pero Daegu se levantó temblando. Se dispuso a matar a Cassian. Puso en posición de combate adoptando una pose de Muay Thai. Su amigo estaba confiado en que ahora Daegu ganaría la pelea. Cassian lo observó y un flashback del pasado llegó a su mente. En un gimnasio, mientras varias personas se ejercitaban en medio del gimnasio, se encontraba peleando un boxeador que lucía poderoso, un Psyker de rango C+, llamado John, contra un joven Cassian. Dos personas observaban la pelea y le decían a John que tuviera cuidado, pero fueron interrumpidos por Jack, quien llegaba al gimnasio. Jack les preguntaba que qué estaban haciendo. Una de las personas le respondió que John estaba peleando con un novato. Jack observó detenidamente la pelea. A primera vista parecía que John ganaría el encuentro. Jack preguntó por qué no llevaba equipo de protección. Le respondieron que el novato dijo que no lo necesitaba. Jack le respondió que estaba hablando de John, explicándole que Cassian Lee es un egresado de la agencia de entrenamiento en combate Psyker, el egresado más joven y el mejor de su clase. Jack había revisado su historial. Cassian nunca había perdido un combate 1 a 1. Las personas pensaban que al tener poderes de fuego peleaba como un mago, pero vieron con sus propios ojos la victoria de Cassian, y de esa misma manera fue la victoria que obtuvo frente a Daegu. Cassian lo volvió a dejar tirado en el suelo, mientras los demás temblaban de miedo. Daegu quiso levantarse una vez más, pero Cassian agarró su cabeza con una mirada acechante. Sus pensamientos eran cada vez más oscuros, y analizaba a los matones. Si consideraran la diferencia de poder que hay, no se atreverían a enfrentarlo, al igual que los asesinos Psyker. Cassian pensaba que si él hubiera sido más fuerte, Jeff seguiría con vida, e incluso Gangu. Ninguno de ellos habría muerto, y decidió volverse más fuerte sin importar lo que pasara. Él se volvería tan fuerte que hasta Lampas pagaría por sus crímenes. Los matones decidieron irse, pero una persona apareció en el aire sorprendiendo a todos los presentes. Se trataba del villano que los había estado observando, Driver de rango B+. Los matones, impulsados por el miedo, salieron corriendo y huyendo de la villanía. Cassian aún estaba observando la situación, tranquilo, sin temor en él. Observó a Driver, a quien venía a buscar. Driver estaba interesado en Cassian. Bajó al piso y se acercó yendo hacia él. Driver había venido a ayudarlo, porque pensó que estaba en problemas, pero vio que la situación era diferente. Cassian le respondió que él no había pedido ayuda. Driver le preguntó por qué estaba tan serio. ¿Acaso él no lo conocía? Cassian le respondió que lo conocía bien. Driver le dijo que hería su orgullo al saber quién era y al no estar asustado. Apuntó su arma a Cassian, la cargó. Para cuando Cassian se había dado cuenta de Driver, le reprochó que había entrado a la villanía. Él debía saber que esto iba a pasar. Su arma cargada disparó y de ella salió una flor gigante. Driver solo estaba fugando y riéndose, pero esto era una muestra de lo que podía ocurrirle si entraba a la villanía. Cassian lo observó por un momento y decidió marcharse. Driver solo lo quedó mirando mientras él se iba. Ya lejos de Driver, Moros le dijo que en el nivel que se encontraba Driver lo sobrepasaba por mucho. Cassian no quiso escucharlo. Moros lo observó. Vio cómo Cassian se apoyó en una pared con alivio. Moros se dio cuenta del susto que pasó. Cassian le pidió que le mostrara la información de Driver. Esta era la oportunidad que esperaba para enfrentarse a alguien fuerte. Se transformó en su forma B y agregó que la mejor manera de entrenar era en una batalla real de vida o muerte. Cassian no quería dejar pasar la oportunidad. Driver se encontraba analizando los ataques de Cassian. Observó que la técnica de Cassian era impresionante. Se preguntaba quién era, pues no parecía asustado cuando lo vio. Mientras pensaba en algo, corría alguien detrás suyo. Driver se dio cuenta de la presencia. Cassian venía a atacarlo. Cassian se percató que Driver no era un villano cualquiera. Driver preparó su arma. Invocó un arma parecida a un destornillador gigante. Apuntó a Cassian y se dispuso a disparar. Cargó su arma y un rayo gigante fue expulsado de su arma. La explosión fue muy potente y amplia. Algunos villanos de la zona se dieron cuenta de que algo estaba pasando. Driver observó sorprendido. Debajo suyo se encontraba Cassian, ileso. Se había defendido con sus cuchillas de sombra. Paréntesis. Antes de la batalla, Moros le dijo a Cassian que Driver tenía 1000 puntos de magia, mostrándole la información de sus poderes. Driver tenía el triple de puntos de magia que Cassian. Moros notó que Cassian dejó de escucharlo. Cassian solo pensaba que la pelea sería entretenida. Volviendo a la pelea, Moros observaba a Cassian, quien se había decidido a ganar. Driver elogió a Cassian agregando que no debió contenerse y se dispuso a atacar sin reservas. Driver se molestó por no poder acertar ningún ataque, preguntándose quién era este sujeto. Nunca había escuchado hablar de alguien con sus habilidades. Driver pensó que él debía ser quien derrotó a Blaster. Cassian bloqueó el ataque de Driver. De repente, una luz roja alumbró a Cassian como si de un escáner se tratara. Cassian atacó el pie de Driver y lo desequilibró. Driver se preguntaba si él era una máquina de pelea. Driver utilizó otra de sus habilidades, mano de máquina, y atacó a Cassian, quien cargando su poder atacó y cortó por la mitad el ataque de Driver. Saltó sobre Driver preparándose para rematar.
Driver se sentía arrinconado, las habilidades de Cassian eran superiores, no había manera de que peleara así a menos que fuese entrenado profesionalmente. Una voz se hizo presente en la batalla, eran dos villanos que habían llegado al rescate de Driver, Crow de grado A y Ojo Rojo de grado B, además por detrás otro villano, Black Hand de grado B. Los cuatro rodearon a Cassian, pero él solo sonrió y le preguntó a Driver si tuvo que llamar a sus secuaces porque no pudo contra él solo. Crow le preguntó a sus jefes si Cassian le estaba ganando. Driver le dijo que no malinterpretara la situación. Black Hand se sorprendió al escuchar esto. Driver estaba perdiendo frente a un novato arrogante. Driver le preguntó por qué lo había atacado sin razón. Cassian le respondió que quería enfrentarse a alguien fuerte. Además, no podía permitir que él matara a personas sin razón. Driver observó a Cassian y le dijo que él no era el asesino en serie del que estaban hablando. Black Hand estaba molesto por la actitud de Cassian. Se preparó a atacar. Driver le volvió a decir que él no era el asesino en serie. Cassian le preguntó si podía probarlo y Driver le dijo que no. La respuesta no había convencido a Cassian, pero un mareo empezó a producirse en el cuerpo de Cassian. Black Hand aprovechó el momento, se lanzó a atacar por la espalda, usó su habilidad Puño Mortal, apuntó a Cassian. Un poderoso ataque fue desatado, pero Cassian lo esquivó y se puso al lado de Black Hand. Cassian le dijo que solo las ratas atacaban por la espalda. Black Hand volvió a atacar, pero fue inútil. Los villanos observaban la victoria de Cassian, agregando que Black Hand se lo merecía, mientras que Black Hand quedó inmovilizado en el piso. Uno de ellos estaba sorprendido, pues Cassian había vencido al tercer villano más fuerte de la villanía, pero Cassian estaba temblando y mareado. Driver se había dado cuenta, pues analizó el estado de Cassian y le contó que eso le había pasado por haber usado demasiado poder en muy poco tiempo, teniendo en cuenta que sus puntos de magia solo eran 300. Los villanos estaban sorprendidos de que los puntos de magia fueran tan bajos. Los puntos de Black Hand excedían los de un rango B, pero Cassian solo tenía puntos de un rango D. ¿Cómo podía ser que lo noqueara de un solo golpe? Driver comentó que no era común, pero un rango B podía vencer a un rango A. Al fin y al cabo, los puntos de magia no siempre dicen quién ganará una batalla. El poder de Cassian es mayor de lo que parece, su velocidad de reacción instantánea. Además que su habilidad de combate sale de su rango. El rango que se le ha dado no le hace justicia. Driver sacó una piedra dorada y brillante dentro de su arma. Le preguntó a Cassian si sabía lo que era esto. Cassian lo reconoció. Se trataba de una piedra mágica. Driver le explicó que un villano puede incrementar sus puntos de magia por medio del entrenamiento o al consumir piedras mágicas. Driver se la arrojó a Cassian y le dijo que la comiera. Cassian le preguntó por qué se la daba. Driver le ofreció un trato. Quería que Cassian atrapara al asesino serial, ya que estaba ensuciando su nombre, y la piedra mágica era un obsequio para cerrar el trato. Si la aceptaba o no, era cuestión suya. Cassian empezó a creer que Driver no era el asesino en serie, pero no entendía por qué no lo buscaba él mismo. Driver solo le respondió que tenía sus propias razones. Ambos se miraron por un momento y Cassian decidió marcharse. Él miraba la piedra mágica que tenía en su mano. Moros le contó que existen dos tipos de piedras mágicas. Están las verdaderas, que se forman naturalmente, y las artificiales. La diferencia de poder era bastante menor a las naturales. Moros agregó que lástima que esa no era una piedra natural, pero de igual forma ayudaría a Cassian a elevar sus poderes. También debía ingerir la piedra estando en su forma B. Cassian observó la piedra por un momento y se transformó en su forma B. Cassian decidió ingerirla, pero no pasó nada. Moros le dijo que esperara. De repente, un poder gigantesco despertó del cuerpo de Cassian. Este salía desde el interior. Moros le pidió que no perdiera la calma, pero el poder fue excesivo y un rayo de poder enorme fue expresado del interior de Cassian. Al quedar en calma, Cassian le dijo a Moros cómo sintió que su poder había incrementado.